Buenas tardes. Hoy vamos a estar revisando ejercicios con frecuencias para la creación de histogramas. Vamos a completar 5 ejercicios. Por motivos de tiempo, vamos a tener ya estas tablas simplemente con sus títulos para irlas llenando. Tenemos el primer ejercicio donde nos dan esta cantidad de datos. Nosotros verificamos, podemos ver que son 80 datos. Es decir, nosotros vamos a manejar n es igual a 80. Para poder construir el histograma tenemos que llenar la siguiente tabla. Primero necesitamos encontrar el número de clases que necesitamos. Para esto nos ayudamos de la siguiente fórmula. 1 más 3.3 por el logaritmo de n, es decir, de 80. Y podemos ver que nos dice que tenemos que tener 7 clases, las cuales las podemos observar aquí. Nos pide encontrar el valor máximo, es decir, max es igual a, y seleccionamos todos nuestros datos. Nos pide el valor mínimo, que es igual a mínimo de todos nuestros datos. Podemos ver que el valor máximo es 37 y el mínimo es 10.9. Para el rango tenemos que restar el valor máximo menos el mínimo. Y para la amplitud se divide el rango dividido para el valor de K. Y podemos ver que nuestra amplitud es 2.7. Es decir, para completar esta tabla podemos ver que nos dice la clase 1 tiene un límite inferior. Este límite inferior va a ser el mínimo en todos nuestros datos. Y su superior va a ser igual al mínimo más la amplitud. A la amplitud le vamos a fijar. Nosotros nos dirigimos a la segunda clase y podemos ver que nos dice un inferior. Ahora el inferior va a ser el superior de la anterior clase y su superior va a ser al inferior más la amplitud y de igual manera fijamos. Ahora que nosotros podemos arrastrar esta fórmula, arrastramos a ambos lados y podemos ir verificando que encontramos un patrón en diagonal. Perfecto. Listo. Y si se dan cuenta, tenemos nuestro inferior como el mínimo y aquí tenemos a nuestro dato máximo. Ahora vamos a sacar las frecuencias. Para esto vamos a ayudarnos de una fórmula de Excel. Esta fórmula nos va a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ponemos es igual, ponemos arroba frecuencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Seleccionar todos nuestros datos, nuestros 80 valores y vamos vamos a fijarlos. Que no se cambie. Ponemos punto y coma y ahora tenemos que elegir el grupo. Es decir, todos los que estén hasta o igual a 13.6. Y podemos ver que nos da un valor de 6. Arrastramos nuestra fórmula y tenemos la frecuencia acumulada. Pero ahora, ¿cómo sabemos la frecuencia acumulada? Sabemos que la teoría, por ejemplo, en la clase 2, el valor de 13 es igual a la suma del valor de cuántos datos existen en esta clase más los anteriores. Es decir, nosotros podemos que la clase 1 es igual a 6 su frecuencia absoluta y la clase 2 va a ser 13 menos 6. Y aquí si nosotros hacemos 6 más 7, tenemos el 13 y arrastramos fórmula. Si nosotros aplastamos aquí y ponemos la suma, podemos ver que tenemos a la final 80 datos. Igual lo podemos comprobar aquí. Perfecto. Ahora vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. Esto quiere decir el porcentaje. Entonces es igual a 6 y ponemos dividido para el total de nuestros datos. Aquí hay dos opciones. O seleccionar la celda con el valor y la fijamos, o podemos escribirlo manualmente al número 80. Y podemos arrastrar nuestra fórmula. Y nosotros tenemos que comprobar escribiendo suma. Nos tiene que dar 1. Es decir, la suma de todos los porcentajes nos debe dar 1 o el 100%.
Y ahora por último nuestra frecuencia relativa acumulada, donde el primer dato es este y el segundo dato es el anterior más el siguiente. Así vamos acumulando y nosotros debemos ver que al final lleguemos a 1. Con estos tres valores podemos afirmar que estamos haciendo los cálculos correctos. Ok, entonces podemos proceder a nuestro cálculo del histograma. Para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a seleccionar nuestra frecuencia absoluta. Ponemos insertar y vamos a pedirle un gráfico de columnas en 2D. Perfecto. Y podemos ver, la clase 1 tiene un valor de 6, la clase 2 un valor de 7. Le vamos a agregar etiqueta de datos para que sea un poco más fácil ver. Para que sea un histograma, damos doble clic y en ancho de rango ponemos 0%. Y ahora, vamos a poner seleccionar datos y nosotros tenemos aquí nuestra serie 1. Le vamos a poner modificar. Perdón. Vamos a poner en etiqueta del eje horizontal en editar. Y nuestros rótulos queremos que sean nuestro límite superior e inferior. Aceptar. Aceptar. Entonces podemos ver que tenemos 6 valores entre 10.9 a 13.6. Tenemos 4 valores entre 27.2 a 30.7. Si nosotros ponemos seleccionar datos, podemos agregar una nueva serie. Esta le vamos a llamar polígono. A esta serie, ¿qué datos le vamos a dar? Le vamos a dar los mismos datos de nuestra frecuencia absoluta y ponemos aceptar. Aceptar. Pero ahora vamos a tener este gráfico. Nosotros seleccionamos las barras tomates y cambiar tipo de gráfico. Nos vamos aquí y agregamos líneas con marcadores. Y tenemos nuestro histograma. Nuestro histograma. Perfecto. Ahí así se grafica un histograma de manera manual. Sin embargo, Excel lo puede calcular por nosotros. Para esto nos vamos a archivo, nos vamos a opciones, nos vamos a complementos. Esperamos un momentito que se cargue. Sí, al parecer se trabó un poquito mi computadora. Un momento. Ya. Una vez que se carga lo de complementos, nos vamos aquí en donde dice ir y nos aseguramos de seleccionar las que dice herramienta para análisis. Una vez seleccionadas estas dos, ponemos a aceptar. Y perfecto. Ahora nos vamos al menú datos y vamos a análisis de datos. Y se va a desplegar un menú. En este vamos a seleccionar estadística descriptiva. Ahora, primero vamos a seleccionar histograma. Aceptar. Y vamos a tener esto, donde nos dice nuestro rango de entrada. Nuestro rango de entrada son nuestros datos. Nos seleccionamos en el primero, control, shift y flecha para abajo. Enter, se seleccionan los 80 datos. Para la opción que nos dice rango de clase, le vamos a dejar vacía. Y nos vamos a opciones de salida. Rango de salida quiere decir que seleccionemos donde queremos que se genere nuestro diagrama y tabla. Seleccionamos aquí, Enter. Y nos aseguramos de seleccionar que queremos un Pareto, que es un histograma ordenado, y crear gráfico. Y ponemos aceptar. Y vamos a ver que se genera la siguiente tabla. Y ahora le vamos a dar nuestras características de un histograma. Doble clic y vamos a disminuirlo. Y le vamos a seleccionar datos, agregar, nombre de serie polígono. Y le vamos a seleccionar las frecuencias. Aceptar. Perdón. En agregar le vamos a poner polígono. Y le vamos a seleccionar nuestras frecuencias. Y procedemos a hacer lo mismo que la anterior vez. Seleccionamos los tomates, cambiar tipo de gráfico y le ponemos con línea con marcador.
Y así tenemos también nuestro histograma en menos de 1 minuto. Ahora, nosotros queremos calcular el error. ¿Cuál es el error de nuestros datos? Por ejemplo, el error del dato 12 va a ser igual a nuestro dato menos la media. ¿Cómo podemos calcular esto? Fácil. Nos vamos a la opción de datos, análisis de datos, y vamos a pedir estadística descriptiva. Y otra vez nos va a decir nuestro rango de entrada. Nuestro rango de entrada son todos nuestros datos. Enter. Y ahora nos va a pedir el rango de salida, donde queremos que se cree nuestra tabla. En este caso, yo le voy a pedir por aquí. Y le pedimos el resumen de estadísticas. Y aceptar. Y podemos verificar y se crea esta tablita. Perfecto. Y aquí nosotros tenemos nuestra media. La vamos a marcar en otro color. Entonces, nosotros podemos pedir ahora sí para el error, va a ser al dato menos la media. Recuerden fijar este dato con la opción F4 y arrastramos fórmula. Esto quiere decir, por ejemplo, 12 está por debajo de nuestra media en 8,16 puntos. O por ejemplo, nuestro dato que dice 23,4. Esto está por encima de la media en 3,24 puntos. Ahora necesitamos elevar al cuadrado estos valores. Para esto hacemos el valor y ponemos alt 94 y 2. Y se ha elevado al cuadrado. Con esto nosotros podemos realizar otro gráfico. Pero ¿cómo podemos verificar esto? Entonces, nos vamos aquí. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir a Excel? Entonces, nosotros aquí le vamos a poner la media. Recuerden que la media aritmética es lo mismo que el promedio. Entonces, vamos a seleccionar promedio. Nos dirigimos hasta arriba de nuestros datos. Control, Shift, flechita para abajo. Y nos va a decir que nuestra media es 20,16. Y podemos confirmar con lo que Excel calculó. Ahora necesitamos realizar la suma. Entonces vamos a poner total. Y nos va a interesar la suma de los cuadrados. Entonces suma. Y vamos a seleccionar todos nuestros datos. Por último, vamos a calcular la varianza y la desviación típica. Nos vamos a basar en las fórmulas para esto. Entonces, si nosotros leemos las fórmulas, tenemos que la varianza, en este caso vamos a trabajar con muestras, con las ecuaciones para las muestras. Entonces, nuestra varianza es igual a la suma de todos los errores al cuadrado dividido para n-1. En este caso, n es 80 menos 1, 79. Nosotros podemos ver que tenemos una varianza de 17,30, la cual también la teníamos aquí. Como pueden ver, podemos ir confirmando. Y por último, nuestra desviación típica. Según la fórmula, la desviación típica es la raíz de nuestra varianza. Entonces, raíz de nuestra varianza. Y podemos ver 4,16. Que es exactamente lo que tenemos en nuestra tabla calculada por Excel. Ahora, procedemos a graficar nuestro diagrama de los errores. Para esto vamos a seleccionar todos nuestros datos de los errores, insertar gráfico en barra 2D, pero en barras horizontales. Y lo vamos a acomodar. Aquí este gráfico nos permite, queda un poquito feo, dejémoslo solo así, nos permite analizar los errores. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el dato número 1 tiene un error entre -5 y -10, que es lo que estábamos analizando hace un momento. También existen otras herramientas que nos permiten calcularlo. Entre estas, para esto vamos a seleccionar nuestros datos y vamos a copiarlos.
Una de estas herramientas es Plotly y Minitab. Entonces nosotros vamos a pegar nuestros datos. Este es Minitab, ya los he pegado aquí. Y también los vamos a pegar en la aplicación de Plotly. Ok. Volviendo a Minitab, una vez que nosotros ya tenemos nuestros datos, vamos a la sección estadística, estadística básica. Vamos a la parte de resumen gráfico. Tenemos nuestros datos en C1 y ahora nos pide las variables. Entonces nosotros seleccionamos C1 y asignamos que nuestras variables están en C1. Ponemos a aceptar. Y aquí podemos ver nuestro histograma con ajuste, nuestra caja gráfico de cajas y bigotes y también los datos que previamente hemos calculado, como la desviación, la varianza, entre otros, los mínimos, máximos y así. Entonces ahora nosotros podemos seleccionar esta herramienta de recorte y podemos acompañar a este gráfico con los generados por Excel. Por último, vamos a utilizar Plotly. Una vez que nosotros hemos ingresado todos nuestros datos aquí en esta tabla, vamos a poner que vamos a hacer un nuevo trace. En este caso vamos a seleccionar el de histograma y que nuestros valores están en la columna A. Y se ha graficado nuestro histograma. Y podemos pegarlo por acá. Perfecto. Vamos borrando vamos a ir borrando nuestros datos para poder hacer el siguiente. Perfecto. Ahora vamos a revisar otro ejemplo. Ahora nos entregan estos datos. Primero necesitamos contar cuánto vale n. En este caso vemos que n es igual a 40. En total tenemos 40 datos. Donde n es igual a 40. Y repetimos. Para esto solo necesito esto. Listo. Calculemos el valor de clases. Donde 1 más 3.3 por el logaritmo de 40. Y en este caso vamos a necesitar 6 clases. Puede que en algunos casos te dé con decimales. En este caso se aproxima. En este caso, como es 6,2, se lo deja al inferior siendo 6. Calculamos nuestro valor máximo. Calculamos nuestro mínimo. Nuestro rango siendo máximo menos el mínimo. Y nuestra amplitud siendo los rangos dividido para el número de clases. Perfecto. Como tenemos 6 clases, procedemos a empezar a crear nuestra tabla. Perfecto. Nosotros ponemos nuestro límite inferior siendo el valor mínimo y nuestro máximo siendo el valor máximo. Sabemos que nuestro límite superior va a ser el inferior más la amplitud y podemos arrastrar, tenemos que fijar el valor de la amplitud. Perfecto. Y podemos arrastrar nuestra formulita.
Perfecto. Y para nuestro inferior sabemos que es igual al anterior. Perfecto. Ahora calcularemos nuestra frecuencia absoluta. Y recuerden que tenemos que poner arroba frecuencia. Vamos a seleccionar todos nuestros datos, punto y coma. Nos aseguramos para evitar errores y fijamos nuestros datos. Y coma, vamos a seleccionar nuestro límite superior. Y tenemos nuestras frecuencias absolutas. Por definición, podemos calcular la frecuencia absoluta no acumulada. Para verificar que se haya calculado correctamente, pedimos la suma de todos estos valores y debe coincidir con el valor de n. Tenemos 40. En nuestra frecuencia absoluta también vemos que es 40. Ahora, para la frecuencia relativa es el porcentaje, es decir, qué porcentaje representa el 5 respecto al 40. Entonces, 5 dividido para 40. En este caso, vemos que es 0,125. Esto quiere decir que es el 12,5%. O podemos y arrastramos nuestra fórmula. Para esto debemos fijar el valor de n para que no salga error. Y enter. Y ahí sí podemos arrastrar nuestra fórmula. Como podemos comprobar, podemos pedirle que sume todo esto y nos debe dar igual a 1, es decir, el 100%. Y por último, nuestra frecuencia relativa acumulada. Donde vamos acumulando los valores y esto nos debe dar al final el valor de 1. Perfecto. Con esto podemos proceder al gráfico de nuestro histograma. Perfecto. Un momentito, por favor. Gracias. Entonces aquí tenemos nuestro histograma. Vamos a seleccionar datos. Vamos a agregar una nueva serie que se llame polígono. Y vamos a seleccionar nuestra frecuencia absoluta. Como podemos ver, se va a generar unas barras idénticas de distinto color. Y a los tomates les vamos a cambiar tipo de gráfico. Y vamos a seleccionar el de líneas con marcadores. Perfecto. Ahora seleccionamos nuestras barras azules. Les vamos a hacer un doble clic. Y le vamos a pedir en la parte de ancho de rango ponerle 0% para que asimile un histograma. Sin embargo, todavía podemos modificarlo. Nos vamos a seleccionar datos y a la serie 1 la vamos a modificar. La vamos a editar, pero en la parte de etiquetas del eje horizontal. Pues vemos nuestros rótulos, que va a ser los de aquí. Perfecto. Y por último, para que sea más fácil la lectura del gráfico, clic derecho y agregar etiqueta de datos. Perfecto. Y ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, en la clase que corresponde a valores entre 15.5 y 17.4 encontramos 5 datos. Listo. Y así sucesivamente. Ahora podemos pedir a Excel que nos grafique automáticamente. Nos vamos a datos, análisis, histograma, rango de entrada. Vamos a seleccionar nuestros 40 datos. Y rango de salida.
Vamos a seleccionar aquí y nos aseguramos que esté histograma ordenado. Nuestro histograma. Y realizamos el mismo procedimiento que hicimos con el histograma manual. Seleccionamos, agregamos el polígono. Vamos a darle los valores de la frecuencia. Pero esta frecuencia. Aceptar. Aceptar. Y ahora vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y por último, le quitamos el espacio entre las barras. Y tenemos nuestro histograma. Perfecto, vamos a calcular ahora las medidas, siendo la media es igual al promedio. Vamos a calcular el total. Esto ya no lo puedo calcular. Listo. Entonces ahora nos vamos a ir tomando en cuenta el promedio de la media. Vamos a realizar lo siguiente. X sub i menos la media para calcular el error. Menos y seleccionamos nuestra media y la fijamos. Enter. Y podemos arrastrar. Y ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Seleccionamos el dato al 94 y al cuadrado. Y arrastramos nuestra fórmula. Perfecto. Nosotros nos vamos a dirigir a datos, análisis, estadística descriptiva, rango de entrada, seleccionamos nuestros datos. Y nuestro rango de salida, vamos a seleccionar aquí, resumen de estadística y aceptar. Y podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, nuestra media siendo 21.3, la podemos comprobar con nuestro dato calculado, 21.31. Perfecto. Ahora sí, una vez que ya tenemos todos los errores al cuadrado, vamos a cambiarle un poquito los decimales para que se vea un poco más ordenado. Perfecto. Y nuestra suma va a ser igual a suma. Y seleccionamos nuestros datos. Perfecto. Y ahora vamos a calcular nuestra varianza. Perdón, listo. Podemos continuar. Entonces, nuestra varianza y nuestra desviación. Sabemos que nuestra varianza es igual a la suma de todos los x sub i menos la media elevado al cuadrado dividido para n-1. En este caso, 40 datos menos 1 para 39. Y por fórmula, nuestra desviación es igual a la raíz. Es igual a la raíz de la varianza. Y podemos comprobar nuestros datos con los de aquí. Nuestra varianza 2.62 y nuestra desviación 3.55. Perfecto. Con esto ahora nosotros podemos generar nuestro diagrama de los errores. Vamos a seleccionar todos nuestros x sub i menos u y nos vamos a dirigir a insertar. En insertar y vamos a pedir gráfico de barra en 2D. Y aquí tenemos nuestros errores. Que borrar el gráfico. Y aquí son los errores.
Y por ejemplo, nosotros podemos ver que el dato 1 tiene un error de entre 4 y 6 puntos comparado a la media, como podemos verlo aquí. Es decir, nuestro dato X1 se aleja en 4,48 de la media. Perfecto, ahora procedemos a realizar los gráficos de histogramas con la herramienta Minitab. Vamos a pegar nuestros datos. Perfecto. Y en Plotly vamos a pegar todos nuestros valores. Y le pedimos realizar nuestro histograma. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. Y por último, con la herramienta Minitab, una vez que tenemos nuestros datos, estadística básica, resumen, seleccionamos y pedimos que nos grafique. Y de esta manera hemos concluido con nuestro ejercicio 2. Tenemos nuestra tabla para nuestro histograma manual. Tenemos nuestro histograma generado por Excel. Tenemos el cálculo de los errores con su diagrama. Tenemos a Plotly y tenemos a Minitab. Continuamos con el ejercicio 3. Tenemos el valor de n, siendo 40. N es igual a 40. Para las clases 1 más 3.3 por el logaritmo de 40. Y sabemos que son 6 clases. El valor máximo. Nuestro valor mínimo. Nuestro rango. Y nuestra amplitud. Perfecto. Vamos a utilizar esto. Y una vez vamos a pegarlo por aquí. Listo. Sabemos que son 6 clases. Y tenemos nuestros valores mínimos. Sabemos que nuestro inferior corresponde al mínimo de toda nuestra muestra y el superior final al máximo de la muestra. Continuamos al inferior más la amplitud. A la amplitud la vamos a fijar. Y arrastramos fórmula. Y sabemos que el inferior es igual al anterior. Perfecto. Calcularemos nuestra frecuencia absoluta acumulada con la siguiente fórmula de frecuencia. Vamos a seleccionar nuestros datos. Vamos a fijarlos. Punto y coma. Seleccionamos nuestro límite superior de esa clase. Vemos que al final tenemos 40 datos. Y por fórmula podemos sacar nuestra frecuencia absoluta.
Perfecto. Vemos que tenemos este. Perfecto. Si nosotros sumamos, vemos que tenemos 40 datos. Nuestra frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido para el total de datos. No se olviden de fijar el valor de n. Si nosotros pedimos sumar todo esto, nos debe dar 1, es decir, el 100% de los datos. Y por último, nuestra frecuencia relativa acumulada. Donde igual comprobamos que tenemos 1 al final, es decir, el 100% de los datos. Vamos a graficar con nuestra frecuencia absoluta. Y tenemos nuestro histograma. Ahora vamos a hacer que Excel nos grafique un histograma automáticamente. Perfecto. Y tenemos nuestro histograma generado por Excel. Vamos ahora a pedirle el análisis descriptivo. Una estadística descriptiva. Con nuestro valor de la media, podemos calcular el valor de los errores. Siendo igual al x sub i menos nuestra media fijada. Y arrastramos fórmula. Calculamos los cuadrados. Arrastramos. Y verificamos.
nuestra varianza. Nuestra desviación. Y podemos comprobar con nuestros datos proporcionados con Excel. Perfecto. Vamos a graficar el diagrama de los errores. Insertar. Y podemos ver que en nuestro gráfico, simplemente con analizarlo así, podemos ver que los datos que mayor tendencia, o sea, mayor desviación tienden son hacia valores más altos de la media. Por ejemplo, tenemos el dato número 24 con un valor de 14.15, es decir, muy cerca ya de 15 puntos más alejado que la media. Seleccionamos nuestros datos. Nos dirigimos a Plotly. Le pedimos un archivo nuevo, un nuevo proyecto. Y lo mismo vamos a hacer en Plotly. Pegamos todos nuestros datos. En Plotly también vamos a pegar nuestros datos. Nosotros le vamos a poner un nuevo trazo. Vamos a elegir el de histograma. Y vamos a seleccionar que nuestros valores de X van a ser la columna A. La fila A, perdón. No, sí, columna. Y procedemos. Y con Minitab nos vamos a estadística, estadísticas básicas. Vamos al resumen gráfico. Y tenemos nuestro histograma. Perfecto. Y con eso damos por terminado a este ejercicio. Continuaremos con nuestro ejercicio 4. Ya casi estamos por acabar. En este caso, vemos cuántos datos tenemos y tenemos 50 datos. Es decir, n es igual a 50. Calculamos las clases. Y necesitamos 7 clases. Damos máximos y mínimos. Calculamos el mínimo. Nuestro rango. Y nuestra amplitud. Perfecto. Ahora quitamos 7 clases.
Perfecto. Calculamos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Una vez que hemos seleccionado nuestros datos, los vamos a fijar. Escribimos punto y coma para indicar cuál va a ser el límite superior. Y ponemos Enter. Podemos sacar nuestra frecuencia absoluta. Probamos. Tenemos 50 datos. Calculamos la frecuencia relativa. Y nuestra frecuencia relativa acumulada. Y llegamos al 100%. Y tenemos nuestro histograma de manera manual. Perfecto. Comparemos con el que genera Excel. Configuramos nuestro histograma para que se vea de mejor manera. Perfecto. Vamos a pedir la estadística descriptiva. Y con esto tenemos nuestra media. Y podemos calcular los errores. Perfecto. Calculamos nuestra media. Seleccionamos los datos de los que queremos calcular. Vamos a hacer el total, que es igual a la suma de todos estos datos. Nuestra varianza.
Y nuestra desviación perfecto. Entonces podemos comparar aquí y vemos que está hecho de manera correcta. Ahora vamos a graficar nuestro diagrama de errores. Seleccionamos todos nuestros errores, insertar gráfico de barras 2D. Y aquí le ponemos errores. Y procedemos a utilizar las herramientas de Minitab y Plotly. Pegamos nuestros datos. Parece que hubo un error. Ahí sí. Graficamos. Y hemos acabado el ejercicio número 4 y tenemos nuestros errores, nuestra tabla para el histograma manual, nuestro histograma, el histograma de Excel. Contamos con nuestro análisis descriptivo, los errores, Plotly y Minitab. Y por último, el ejercicio número 5. Calculamos nuestro valor de n. Son 85 datos. Calculamos las clases. Perfecto. Sabemos que necesitamos 7 clases. Y comencemos a llenar nuestra tabla.
frecuencia absoluta acumulada. Con, sacamos nuestra frecuencia absoluta. Perfecto. Nuestra frecuencia relativa es igual a la absoluta dividido por el total de datos. Hay que fijar este valor. Y arrastramos. Perfecto. Tenemos nuestro histograma. Procedemos a realizar nuestro histograma de forma automática. A veces se realiza el gráfico un poquito abajo. Perfecto. Tenemos nuestro polígono. Nos va a pedir el análisis de datos de estadística descriptiva. Seleccionamos los datos. Seleccionamos el rango de salida. Y seleccionamos resumen de estadística. Podemos ver nuestra media.
Damos nuestra varianza y nuestra desviación. De la varianza, la suma de todos los x sub i menos de la media elevado al cuadrado dividido para n menos 1. Y nuestra desviación es la raíz de la varianza. Podemos comprobar con los valores que nos calcula Excel. Graficamos nuestros errores. Y podemos ver que en este hay una tendencia. Podemos ver que, por ejemplo, nuestro error máximo tiende a una desviación de aproximadamente el 23, o bueno, en este caso de 21.5 de nuestra media. Quiere decir que el valor 85 tiene un valor de casi 43, cuando nuestra media es de 21. Graficamos usando Plotly. En este caso, bueno, Plotly trabaja con lo que son solo comas, puntos. Entonces, en este caso, digamos, a 2,7 lo va a interpretar como 2.700. Por eso vamos a encontrar resultados aquí, por ejemplo, en el 40.000, cuando esto sería un 4, algo. Por el momento lo vamos a igual utilizar este histograma. Y también vamos a usar el de Minitab. Donde le vamos a pedir estadística básica y resumen gráfico. Y tenemos nuestro histograma por Minitab. Y con eso hemos completado 5 ejercicios utilizando 3 herramientas distintas para el cálculo y representación de los histogramas. Espero que esto sea de gran utilidad.